En primer lugar, agradecer también la invitación y saludar este nuevo espacio que permite dar a conocer lo que estamos haciendo en el campo cultural. Claro que sí. Yo quisiera de una vez ya entrando ya a lo que es la entrevista o la conversación en sí que vamos a tener el día de hoy, que comenzara usted hablando de sus inicios, porque yo, quienes lo conocemos, quienes venimos ya de una generación más nueva, lo conocemos ya de un tiempo acá, en los viernes literarios, ¿no? En todo este tema cultural. Pero quisiera que nos hable de sus inicios, de cómo es que usted empieza a escribir, cómo empieza a desarrollar su obra y cómo finalmente llega a los viernes literarios, que es donde un montón de gente lo ha logrado conocer. Bueno, básicamente creo que es como ocurre como muchos, el caso de estar haciendo los pininos en el colegio. Claro. Siempre me gustó escribir, de una u otra manera. Eh, en la casa se tenía importantes libros. Recuerdo que mi padre me obsequió este libro de Julio Verne, y como era una enciclopedia muy bien editada, con el libro, con toda la edición que respondía con los colores, en fin, parece que fue una suerte de motivación para leer y también hacer algo, porque alguna vez alguien me dijo: tú lo que has leído es lo que pasa usualmente en la vida. Alguien tiene que decir a través de la palabra, a través de la escritura. En el colegio, de alguna manera, también se ha dado el caso de algunos profesores que ayudaban un poco a esclarecer este campo, ¿no? Claro. Y por ahí, ya en secundaria, empecé a hacer algunos cuentos, anécdotas o lo que veía, escribía, o como he escuchado en algunas oportunidades, escribir carta a las enamoradas de los amigos, ¿no? Sí, por supuesto. O la poesía, porque ya de alguna manera hablábamos en términos poéticos, comenzamos a formar círculos, un poco para, de repente, con todo lo que se iba conociendo de aquellos viejos escritores, ¿no? Que eran una suerte de íconos para nosotros. Entonces, ¿cómo ellos llegaron a ser escritores? ¿Por qué desarrollaban los temas de suma importancia? Era porque se sentían pues parte de la historia de un país como el nuestro, y que la historia debe escribirse a través también de la propia acción, ¿no? Claro, claro, precisamente usted menciona un país como el nuestro, ¿no? Y la pregunta sería si es difícil en un país como el nuestro crear literatura, hacer poesía, dedicarse a esto. Por supuesto que sí es difícil. En un país, y más aún, a pesar del tiempo, seguimos en la brega, ¿no? Porque cuando empezamos esta aventura denominada Viernes Literarios, eh, creo que de alguna manera se logró el propósito de que mucha gente empezara a involucrarse en el campo de las letras. Pero ese es un grupo, nos gustaría que todo el país piense así, ¿no? Por Entonces supuesto. otra sería la historia. Claro, pero ¿y Eh, qué cree usted que es lo que está fallando básicamente? Porque por ejemplo, los viernes literarios, como usted lleva 25 años ya llevando a cabo este programa, ininterrumpidamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que haya más personas que se dediquen a esto sin de repente buscar ningún interés económico tal vez por ahí, o qué es lo que hace falta para que haya más personas que promuevan esto. Mire, nosotros, cuando empezamos estas actividades, siempre hemos pensado de que se tendría que multiplicar, porque estamos hablando de un país. Por eso a mí Claro. me da mucho gusto que se estén dando actividades en diferentes regiones, ¿no? Hay mucha gente que ya empezó a trabajar haciendo ferias de libros, encuentros, recitales, en fin, como se da en estos tiempos. ¿Por qué es difícil? Difícil porque vivimos en un país, primero, porque es un país que tiene una inestabilidad política. Segundo, porque lamentablemente la corrupción está presente de manera cotidiana. Juegan mucho los intereses creados, y lamentablemente pues no hemos tenido la suerte de contar con gobernantes idóneos que puedan apostar por la cultura,
porque está en su cabeza que pueden de alguna manera convencer a un pueblo solamente con el cemento y las pistas, entre otras cosas que pueden ser buenas obras, ¿no? Claro. Pero eso no significa para mí un desarrollo de la sociedad. Puede ser una ciudad muy bonita superficialmente, pero quienes habitamos en esa ciudad realmente no estamos a la altura de la situación. Por supuesto. Don Juan, cuéntenos un poco sobre los comienzos de los viernes literarios. A mí siempre me ha llamado la atención cómo es que comenzó esta aventura y cómo es que se ha ido cada vez pues fraguando más y hasta ahora pues, los viernes literarios es reconocido a nivel internacional inclusive. Mira, para hablar de lo bien literario debo hablar de la ANEA, ¿no? Y para hablar de la ANEA, decir que para mí era una importante institución cultural cuya sede estaba en el Girón Puno 421, en una última sede. Y bueno, llego a la ANEA a raíz de, bueno, esporádicamente iba, como cualquier persona que va como curiosa a presenciar la presentación de un libro o a conocer a los escritores, pero ocurre que participé en un concurso el año 83 y ese concurso, bueno, gané, ¿no? Entonces gané en narrativa, en poesía estaba Maino Freire, y en esa oportunidad el premio se entregó pues justamente en la NEA. Fue un espectáculo muy bonito, recuerdo que fue en noviembre. Estuvo presente Washington Delgado, Juan Mejía Vaca, el de Brando Pérez, Marcos Martos, el de Gustavo Valcárcel, Antonio Cisneros, de Brando Pérez, ¿alguien más? Bueno, eso es lo que tengo ahorita de la memoria. Claro. Y Este concurso era de novela, ¿no? no, De ese fue de narrativa corta. Ah, ya. Y el trabajo que envié fue algo relacionado o ambientado en el paro nacional de 1977, 19 de julio. Entonces, de repente por la contundencia y porque el título era Dilema de Pancho, la historia de un soldado, ¿no? Una cosa pensar como soldado y otra cosa pensar como un ciudadano que no era soldado. Por supuesto. Entonces ahí era esa ambivalencia, me parece que fue la parte que permitió que ganara este trabajo. Y luego, a partir de ese momento ya la NEA se constituye como si fuera mi segunda casa, ¿no? Cada vez que tenía tiempo me iba allá y eso me ayudó a crecer en el campo de la literatura porque ya tenía mayor compromiso y no cesaba de escribir, no cesaba de enviar mis trabajos, seguía pues logrando otros premios, presentaciones en algunos lugares. Y entonces también la NEA sufrió una crisis muy fuerte, ¿no? Pero en ese momento, cuando ya se fueron formando grupos, un hecho importante fue el de celebrar el centenario del nacimiento de César Vallejo. César Vallejo comenzó a crecer muy fuertemente porque lógicamente para todos un reconocido poeta, No. pero más aún cuando se fueron formando comisiones para la celebración. Y se forjó un grupo que se llamaba el NEA Vallejo, el Núcleo de Expresión Artística. Eso nos dio la posibilidad de publicar una revista donde por primera vez mucha gente veía su trabajo en blanco y negro, ¿no? En el caso mío ya se había publicado el trabajo que gané en el 83, o sea, uno se va ambientando en ese campo. En el 87 publiqué un libro de cuentos que se llama Una lágrima ahogada, y justamente este trabajo de la revista, que se hizo de una manera artesanal, todavía en esa época del linotipo, es muy difícil publicar, ¿no? El hecho que la persona vaya con una hoja, inclusive a mimeógrafo, era una cosa glorificante, ¿no? En ese tiempo era más difícil Más publicar, difícil. como que ahora es más fácil. Sí, 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 Sí. totalmente, ¿no? Entonces, se veía pues la necesidad de cómo la gente quería mostrar su trabajo. Tal es así que recuerdo que en ese primer número de la revista Estruendo Mudo, que aún no conservo,
asumía la dirección pues el amigo Ejita Gómez, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que no se había aplicado de todos los que pensaba, por cuestiones lógicamente presupuestales. Claro, claro. Y hubo un problema ahí, entonces el tira y jala, el problema de la discusión salió hasta el número 3, Estornudo, después de ahí no volvió a salir más. Entonces vimos la necesidad de publicar y por esa misma razón conversamos con Lucho Vargas Chirinos, que en esa época él era un bancario y narrador cusqueño, no, pero limeño, que había estudiado en Cusco, y conversamos seriamente sobre el asunto, ¿no? Me dijo, ¿por qué no publicamos? Hay que publicar, pues. Por eso que sacamos una revista, mira, esta es una revista, El Yandú Desplumado, del año 90. Esa es una de las primeras revistas que sacan. Claro. Entonces, pero en este caso era un poco la contrapartida, porque siempre salía revistas de poesía, pero no salía de narrativa. Claro. Entonces se pidió, se convocó y la gente envió su trabajo y se publicó. A partir de eso se hizo un concurso nacional de cuento breve, brevísimo, y hubo una buena participación también, ¿no? Entonces, bueno, estuve como jurado junto con Cromwell, con Pilar Dulli, César B. Guerrera, y eso fue dando luces para seguir haciendo cosas. Pero en ese contexto todavía los viernes no estaban, o sea, no estaban formados todavía. No, lo que pasa que... Esto es previo a los viernes literarios. En realidad este es del 90, todavía no, porque el 91, pero, claro, ya estábamos ya a portas, porque era en diciembre del 90, y nosotros empezamos en el 91, en enero. ¿Por qué? Porque la locura de seguir publicando y no era tan fácil, entonces decidimos hacer una velada. ¿Por qué no? Entonces hay que hacer porque hay que pedir auditorio. Ya conversamos en esa época con este señor que era importante que la ANEA tuviera pues una serie de actividades, ¿no? Ya había la actividad del folclore, de la pintura, de teatro, literatura. Esporádicamente se hacía presentaciones en el cafetín o en el auditorio principal. Entonces dijimos, bueno, que sea permanente, ¿no? Porque hay tantos escritores. Claro. En función de eso se hizo un programa ambicioso, que era enero y febrero, pensando que solamente iba a durar ese tiempo. O sea, solo se hizo para 2 meses, ¿no? Para 2 meses, ¿no? Entonces pusimos una pizarra, pero también ahí pasó un hecho, ¿no? Porque en esa época empezó la guerra del Golfo Pérsico, claro. con el papá Bush. Claro. Entonces hubo una suerte de suspensión porque algunos miembros de la dirigencia, entre ellos también Lucho, se había declarado en huelga de hambre contra la guerra. Contra la guerra, por supuesto. Por supuesto que saludamos eso, pero lo que sí estaba en contra que habían suspendido la actividad. Yo cuando fui encontré que ya no estaba la pizarra y dije, ¿y qué tiene que ver con una cosa con otra? No, se ha decidido que no, ya no hay, porque vamos a hacer marchas, que no sé cuánto. Está bien, puede que se haga, pero esto tiene que continuar, porque ya había yo coordinado, había trabajado tanto para eso. Entonces, lo único que hice, aprovechando que estaba alguien por ahí, le dije, ayúdame a sacar la pizarra que está en el fondo, menos mal que no lo habían borrado. Del fondo sacamos, lo colocamos otra vez. O sea, me impuse de otra manera porque la verdad en ese momento ellos estaban pues con huelga de hambre y no podían hacer nada. Entonces yo creo que ahí se salvó el video literario porque si ese no, fue prácticamente porque si la cosa era no, yo ya me retiré y chao, ¿no? Pero fue una suerte de un punto de quiebre, como quien dice, ¿no? Se puso el reporte y ya. Entonces, pues, como quien se puede, ya que lo haga. Pues. Claro, a ver, se va a salir. Pero salió, afortunadamente. Y así empezaron los bienes literarios. Lo primero que empezó fue Lee Martín, que es un poeta que ya murió. En esa época estaba pues en boga, porque justamente uno de los versos había considerado Víctor Delfín en la escultura que hizo en el Parque del Amor. ¿No? Y el otro era el narrador Carlos Augusto Rivas, que había sacado un folleto
que hablaba precisamente de la época de la represión contra los maestros, en fin, ¿no? Entonces, como que así empezamos. Así empezó los viernes Así literarios. empezaron los bienes literarios, y desde que empezó la gente no nos ha abandonado. Fue una cosa muy simpática y bueno, sucesivamente, ¿no? Han estado inclusive en diferentes escenarios. Bueno, pero ahí estaba todavía en la NEA, pues en el Girón Puno, ¿no? Ya salimos cuando la crisis de la NEA se profundizó. Entonces, de hecho, teníamos que salir. Pero y este tema de la NEA, siendo una institución que llegó a ser tan grande, tan efectiva, ¿a qué se debió esta caída tan repentina que tuvo? Bueno, pues lamentablemente llegó una persona que no era la idónea, pues, ¿no? A ser presidente, ¿no? Veló por sus intereses, ¿no? Y no tenía, digamos, la intención de crecer culturalmente, ¿no? Entonces, fue una persona que utilizó la NEA estrictamente para beneficio personal. Alquilaba los espacios, nunca rindió cuentas y por todos los medios trató de quedarse con una serie de artimañas, ¿no? Muy hábil porque lamentablemente a veces la gente no tenemos una visión amplia para lograr un propósito exclusivamente de institución. Claro. Entonces, Sí. si una persona no respeta los estatutos, no respeta los reglamentos, ¿de qué sirve todo? Entonces por ahí empiezan los graves problemas, ¿no? Y lamentablemente llegó a ser presidente una persona que no era ni escritora, no escribía ni tampoco era artista, por lo tanto, de hecho estábamos condenados a la desaparición. A pesar de que se hizo una serie de cosas, ¿no? Se hizo una comisión reorganizadora, se volvió a elegir una nueva directiva, pero parece, como algunos ya habían dicho, la NEA ya había cumplido su ciclo, hay que pensar en otra naturaleza de institución, qué sé yo. Y así tras el ocaso de la NEA, ya no quedó ninguna institución que, digamos, se asemejara. No, por eso, ya no, pues, porque finalmente ahí solamente quedaron el caso de las grandes editoriales que jugaron su propio partido, ¿no? Y hasta ahora y hasta ahora, haciendo, ¿no? Y que ahora todavía es mucho más. Porque el escritor es qué cosa, el escritor ahorita es la última rueda del coche. Por eso que es un tema que debe debatirse ampliamente y ojalá pues ahora lo que pasa que en el encuentro que se organizó con ocasión de los 25 años de los bienes literarios, terminó con la formación de la CONEP, ¿no? Que es la Coordinadora Nacional de Escritores del Perú, que significa, ante la ausencia de una institución representativa, significa pues la unión de todos los grupos, colectivos, asociaciones existentes de escritores para unirnos básicamente en función de los intereses afines, que sean posibles, ¿no? No se trata de formar una institución con una cantidad de artículos en el estatuto que al final pues no te va a llevar a nada. O sea que el artista por naturaleza es libre. Exactamente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que sea un reglamento flexible, que se está convocando a todos los representantes de los grupos, colectivos e instituciones de escritores con el fin de tener una voz representativa que sea escuchada por las entidades estatales y privadas, porque ese es el gran problema, ¿no? Entonces, partiendo de los beneficios que realmente debemos tener. Claro, pero ¿cuáles son esos beneficios? ¿Qué es lo que básicamente lo que se busca con esta institución? Bueno, pues mira, nosotros, como ya se ha dicho, el Perú es un país necrófilo y que a veces cuando ya está muerto el escritor recién lo estamos recordando, ¿no? Entonces nos hemos olvidado que ese escritor debe comer, debe vestirse, ¿no es cierto? Aquí en el Perú se tiene la imagen o la idea de que ser escritor es ser un vago. Pues no tiene nada que hacer. Bohemio. Anda a trabajar, claro. Y todavía lo mezclan, lo combinan con la bohemia. Claro, nosotros la bohemia
Ese también es otro tema, ¿no? Pero es una persona que está trabajando, Claro. ¿no? ¿Cuántas veces he dicho hacer un verso es como construir el universo? Claro, porque a veces Hacer un un- verso nos lleva a veces a haber tenido una experiencia, haber pasado muchas cosas Claro. para de repente llegar a esa inspiración y transmitirlo en poesía, ¿no? Y el cuento es la narración, el cuento es como hacer construir una casa, ¿no? Mira la diferencia. Pero en todo caso, hay escritores que han fallecido y ninguno, salvo algunas excepciones, vive de la literatura en el Perú. Sí, sí. La gran mayoría tiene otra actividad que desarrolla, ¿no? Entonces, no estamos en un país donde realmente debe valorarse la parte de la creatividad literaria, pero eso hay que lograrlo. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros en esta moción se hablaba de la seguridad social, ¿No? pensión para la vejez, vivienda digna, fondo editorial, difusión y distribución de las obras, una sede institucional, democratización cultural de los medios de comunicación del Estado. Ahí se dice, no, la televisión peruana es de todos los peruanos, es un grupo de amigos nomás que están ahí, ¿no? Claro, Cuando toman en cuenta de casualidad, pasa algo recién, una entrevista y a las 500, ¿no? y básicamente Entonces, cuando y hay mueren. y además hay que estar lamentable. Yo, mira, los bienes literarios es una actividad que jamás, eso sí lo voy a decir con letras mayúsculas, nos hemos colgado de la prensa, ¿ya? Porque yo sí sé que hay gente que como sea, por salir en la prensa, hacen lo indecible, ¿ya? Eso es lo imposible. Allá se sale, claro, salen con fotos y a colores, hacen poses. Pero el asunto es que eso no es natural, porque ahí estamos hablando de una prensa mezquina, una prensa mediocre, ¿no? El periodista, ¿qué es? Una persona que está obligada a informar de manera objetiva, tiene que buscar la información, ¿no? No es el que espera que le llegue, sino tiene que Así salir de es. su búsqueda. Pero curioso, ¿no? Cuando nosotros empezamos con los bienes literarios, recuerdo que las notas de prensa que se enviaban salían, pues, tanto en el Comercio y en la República, ¿no? Es más, había notas, buenas notas nos han hecho, ¿no? Buenas notas, eso no voy a decir que... Pero eso sistemáticamente se ha ido... ¿Y a qué cree usted que se debe eso? ¿Por qué? No sé, yo pienso que la persona encargada de la parte cultural seguramente ha ido pues asumiendo otras responsabilidades, ¿no? O tiene algunas directivas de hacer tal o cual. Tú sabes que también es un trabajador asalariado y sin embargo obedece pues seguramente, ¿no? Orden. A órdenes de alguien, ¿no? Porque un periodista que tiene agallas, bueno, entrevista al grandazo y al chiquito, pues, ¿no? Por supuesto. Alguna vez ocurrió que he tenido que envío la nota de prensa, porque inclusive antes recuerdo bien que hasta me llamaban, ¿no? Una consultita, ¿y quién se presenta este viernes? No me llegaba una nota por si acaso, se me habrá traspapelado y yo tenía que decir, te presenta tal, ¿no? Y bueno, pues también cuestión de calidad periodista, pues, ¿no? Claro, claro. Yo creo que cuando estaba Soraya Arias en Radio Programas del Perú, nos convocaba, ¿no?, a entrevistas. Estaba el amigo Obregón en la noche también, ¿no? Y también hablaba de los bienes literarios, ¿no? Cada noche. Claro, pero a mí me da la impresión como que con el paso del tiempo se ha ido superficializando todo este asunto de los medios de comunicación y como que se han abocado más para el lado consumista y han dejado de lado todo lo que tiene Claro que que ver con sí, la claro cultura. que sí, porque imagínate, en el Comercio había un espacio que se llama Agenda Hoy. Salía de lunes a viernes. Y esa Agenda Hoy siempre salía de los bienes literarios. ¿Ya? ¿Quién se presentaba ese viernes? Pero en una época determinada varió. Los viernes ya no tenía la Agenda Hoy, sino que se convirtió en una revista para promocionar los pubs, ¿no? Las discotecas, los lugares donde se come bien, en fin, se convirtió en otra cosa.
Claro, ¿no? porque seguramente ellos les pagan a la policía, ¿no? Ese es otro problema, pues, ¿no? Lamentablemente nosotros no tenemos recursos, Sí, pues. pero bueno, sabemos cómo se mueven las Pero cosas. debería haber pues que este sea un presupuesto cultural, ¿no? Que sea netamente cultural. Por supuesto. Además nosotros, mira, tú sabes que desde que hemos empezado siempre estábamos soñando con un Ministerio de Cultura. Y Siempre llegó, pero lo mismo que nada. Además hemos tenido entrevistas, salió publicados en alguna entrevista por el Ministerio de Cultura, en la parte inferior del programa queremos Ministerio de Cultura, ¿no? Y ya tenemos Ministerio de Cultura ahí. Sí, igual, lo mismo ¿no? que nada. Sí, igual. Entonces, es más todavía porque justamente el que tiene la revista se habrá podido enterar a través de una notita que hemos hecho, porque cuando se organizó el encuentro, yo he enviado el proyecto a varias instituciones importantes, ¿no? ¿Y qué respuesta? Entonces, en el caso del Ministerio de Cultura, no tenemos respuesta ni sí ni no. O sea, ¿ya? Bueno, pero lo más chistoso fue ciegos, que... sordos y mudos son en el Ministerio. Lo más chistoso es que el evento terminó el 31 de enero y el día 2 de febrero nos llega una carta. Llega una carta a la administración de Sabarín. La señora administradora me llama, me dice, señorita, tengo los señores de acá del Ministerio de Cultura, van a dejar una carta para usted. ¿Lo recibo? Claro que sí, recibo nomás. Y firme el cargo. ¿Ya? El 2 de febrero. O sea, cuando ya todo había terminado. Cuando yo reviso el sobre, es una carta que te contestan con fecha del 20 de enero, ¿eh? O sea, hay que decir, para no decir que el checho de pueblo, ¿no? Entonces, se ponen a disposición de nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, así se maneja la cultura de nuestro país. Es un poco para justificar algo, lo injustificable. O sea, es una mediocridad total. Por eso que mejor hubiera sido no enviar nada. Claro. Por eso me dio lógicamente más indignación, ¿no? Y por eso que hemos publicado el caso del Ministerio de Cultura, dando a conocer este hecho que es vergonzoso. Es lamentable y es muy lamentable. Es igual, por ejemplo, ahorita en el ministerio, por ejemplo, nosotros hemos estado buen tiempo en la Casa Museo Mariano. Claro, hemos tenido una muy buena acogida de parte de los directores como el doctor Osmar González y el amigo Portocarrero, ¿no? Han cambiado de dirección. Yo no sé qué criterios ahora están utilizando para que personas que no conocen de este movimiento estén asumiendo la dirección de una institución cultural que es importantísima. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque así como el público asistente y algunos trabajadores de la misma casa museo nos piden, bueno, y nosotros cíclicamente damos vuelta casi por los mismos auditorios, ¿no? Claro. Durante el año, o el siguiente año, el otro año, en fin, no sé. Pero el asunto es que, bueno, pues fui el año pasado. Entonces hablar con la directora, era una directora, lo digo, la señora Rosana Chirinos Lazo. Bueno, parece que no está enterada de qué se trata, no sabe. Entonces, pues usted quiere todos los viernes. Sí, todos los viernes se hace la actividad. No va a ser posible, ¿no? No va a ser posible porque yo utilizo los viernes. Entonces, ¿yo qué hago? Como me retiré, chao. A la vuelta de un año he retornado, ¿no? Precisamente también por eso, porque hay gente, oye, ya ha faltado que pase por la Casa Mariate, ya, voy, ¿no? Claro. Ya por un año. Y sé que no he hecho durante ese año casi nada, un viernes. Voy y la misma respuesta. O sea, Entonces, como yo simplemente indignado me retiré con el problema que tenía, me retiré. Claro, pero yo digo, esa persona, exacto, pregunto, indago, ¿qué hizo? ¿Qué hace? Las veces que he ido siempre lo encontré con su cafecito y punto. En su escritorio, con su computadora. Una forma parásita de trabajar, es la parte de la burocracia la más, para mí, la más miserable, ¿no? Porque pero, imagínate, se le está pagando. Por supuesto. Y nosotros somos bien literarios ad honorem. O sea, qué lamentable. Alguien me ha preguntado de dónde sale tal cual. Entonces, imagínate, es un bien literario que debe estar al tanto, quieras o no, pero tiene que llevarse a cabo. Entonces, esa es la situación, es la diferencia, ¿no? Pero dígame usted haciendo ya una especie de reflexión, tal vez,
qué cree usted? ¿Cuál es su opinión? O sea, ¿por qué las instituciones en el Perú son así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace falta en el Estado? Prima O sea, la corrupción, prima bien, la mediocridad y prima los intereses creados. Lamentablemente la cultura, mire, en las municipalidades utilizan a los artistas, a los poetas en campañas electorales, ¿no? y después, Una vez cuando ya llegan al poder, la cultura es la quinta rueda del coche. El que tenga educación y cultura lo envían en la oficina donde están los enseres deteriorados, ¿no? Y algunos empleados que no pertenecen a ese espacio han sido la secretaria o el asistente contador de la anterior gestión. Que yo mismo te lo dice, ¿no? Yo no sé qué hago acá, me han enviado acá, yo no sé nada de esto, no sé nada. Entonces, ese es otro gran problema que seguimos viviendo. Y no sabe la gente, como decimos nosotros, ¿no? Solo la cultura salvará al hombre. exactamente. Oiga, si este país fuera culto, estoy plenamente convencido de que no se equivocaría en votar por gente que realmente pueda responder a las necesidades del país. Por eso que tenemos lo que tenemos, pues. Saben que para llegar al poder, para llevar al Congreso, hay que necesitar dinero. No sabemos si es dinero mal habido, pero ahí está. Eso es lo que de alguna manera está primando. Por eso que está ganando el narcotráfico. Está ganando todo lo que de alguna manera, por supuesto. La inseguridad ciudadana. Claro, mira, diariamente vemos a policías metidos en bandas de delincuentes. Sí. ¿Qué significa eso? Corrupción. Lógico. Entonces, pues, así vamos a salir adelante. Imposible. Sin embargo, continuamos en lo mismo. ¿Cuántos habrán querido celebrar con fiesta la desaparición de los bienes literarios? ¿No? Pero por el amor al país, el amor a las nuevas generaciones, el amor a que tenemos esperanza, que este país tiene que salir adelante y lograr el lugar que se merece, vamos a continuar. Y a mí me da mucha alegría que haya más actividades. O sea, estamos pensando, estamos creando de alguna manera esos focos de impresiones, focos de materia gris y de luz que se va dando a nivel nacional, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo comienzo, mira, antes no se veía esto. Antes los bienes literarios esporádicamente se hacían presentaciones en la NEA, en el INC. Claro. Pero también, bueno, no era tan fácil presentar libros, no era tan fácil. Por esa razón también es otro de los motivos del por qué empecinadamente hemos empezado con los bienes literarios a democratizar la difusión cultural. Eso es algo que yo le quería mencionar, porque muchas veces, o bueno, como antes se hacía, creo yo, la cuestión de presentar libros, de publicar, era simplemente de un grupito de personas que tenían de repente una condición económica buena, o que eran amigos y qué sé yo. Pero los viernes literarios ha hecho que esto, como usted dice, se democratice y no solamente vea al escritor que ya está logrado, sino a los escritores jóvenes, a los que recién están empezando, claro, a los que publican un plaquet, y esto pues ha hecho que la cultura se multiplique. Lógico, porque mira, yo recuerdo cuando, y lo conté, ¿no?, en varias oportunidades, cuando, por ejemplo, en la época escolar, en la orientación vocacional, te dicen, ¿y usted qué quiere ser de grande, no? Claro. Sí. Entonces la mayoría dice, pues médico, abogado, ingeniero, administrador, profesor, qué sé yo. A mí se me pregunta, yo dije, yo soy escritor. Y vi la cara de estos señores, eran jóvenes, ¿no? Psicólogos, seguro psicólogos, sí. Pero una sonrisa medio sarcástica. Entonces, pues esa cara no existe, ¿no? Y uno de ellos dijo, una de las chicas dijo, esa cara es de los ricos. Entonces, como que estábamos condenados a no ser escritor. Entonces yo le comenté eso a mi padre y se rió. No, porque pues eso, se rió nomás, pero diciendo pues que es una respuesta que no tiene sentido, ¿no? Pero es la terquedad, pues. Entonces, la perseverancia, ¿no? Lógico, nos van a quitar sabiendo que ya cuando uno escribe, descubre que te gusta lo que escribes y además te dicen, oye, me gustó esto, me gustó lo otro.
Entonces yo no encontraba una razón de ser de esa respuesta, ¿no? Claro. Y dígame, ya que estamos hablando de esto de la literatura, de las obras, usted a lo largo de toda su trayectoria, más o menos, ¿cuántas publicaciones tiene? Bueno, pues yo empecé publicando, mira, el primer librito que publiqué, confidencialmente puedo decir, fue el año 79. 79, wow, ¿No? hace un montón de tiempo ya. ¿Por qué razón? No, sí pues, 79. Es un poemario de corte contestatario. Ah, caramba. En esa época estaba en efervescencia la famosa palabra revolución. Claro, los años 70, 80, imagínate. Claro, la influencia del Che Guevara, la influencia del gobierno que fue de Velasco, el paro nacional, ¿no? Entonces escribo ese poemario, pero puse poemas 1 y la carátula era un puñito, otro puñito, otro puñito, otro puñito, y lo publica con un seudónimo. Ajá. Juan León Marinley, ¿no? Juan León Marinley. Yo sé porque estaba asumiendo a mí casi una suerte de oposición política. Era pues una cosa que se estaba dando en boga, el FOSEP, ¿no? El FOSEP, por ejemplo, estaba pues Hugo Blanco, Ledesma, Hernán Cuentas, Manuel Escorza, Laura Calier. Entonces, todo eso una influencia, y publiqué con seudónimo. Y veía pues colgado en varios lugares, y mayormente en locales de izquierda, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo primero que publiqué al linotipo, ¿no? Y yo no tenía ni un ejemplar hasta que llegó a la mía un amigo cuando me presentaron para leer mi poema, este poema, Y el hombre. Me invitaron a leer, Magdestre me invitó. Esa es una de las esporádicas que se dio. Y apreció, pues, recuerdas, tuve que prácticamente quitárselo, porque luego véndemelo, bueno, es mío, en fin, ¿no? Pero sin carácter, pero lo tengo ahí, lo único que tengo, ¿no? Bueno, además era una época difícil, pues, ¿no? Entonces, además se asumió la dirigencia sindical, y por esa misma razón también no... Claro, y ese es un lado, creo, de usted también, que poca gente, bueno, no sé si mucha gente conoce que usted ha sido un dirigente sindical casi toda su vida, ¿no? Y de diferentes sindicatos. Claro, porque justamente hemos hecho, pues, bueno, es otra historia que de huelgas, se toman locales, en fin, ¿no? Pero eran épocas, yo pienso que el joven es muy vehemente para esa clase de cosas, ¿no? Por eso cuando veo un joven que va marchando, algunos pueden decir, oye, esto está loco, pero no, yo veo... recuerdo pues mis años aurorales, ¿no? Que veía así, ¿no? El cambio social a través de la revolución, cosas de ese tipo, ¿no? Pero siempre con las masas, nada sin ellas, como decían, ¿no? Por supuesto. Y lógicamente con una postura pues de conciencia para que realmente este país sea otro, ¿no? Porque cada vez que uno, no es la historia, como muy bien Aida Romero ha hecho la historia que no nos contaron, ¿no? Cierto, ¿no? Una historia pero lleno de falsedades. Sí. En el colegio nos dijeron tantas cosas que yo, pues bueno, había hecho poemas a tal héroes, entre comillas, pero los he tenido que romper, ¿no? Porque me da vergüenza. Yo leía uno, bueno, porque yo escribía por tiempo, entonces tengo un cuadernito ahí, claro, entonces con la época que te enseñaban con la famosa rima, ¿no? Entonces son cosas, pero te han ayudado, ¿por qué? Porque has ido manejando el lenguaje. Claro, aparte, ¿no? Que son parte de un contexto que se vivió, pues, de su juventud. Claro, sí, ¿no? Por supuesto. De uno también. Así es. Y bueno, de ahí surgió ese concurso que para mí fue un espaldarazo, ¿no? Lo que ya te hablé, donde ganó este trabajo, y
estaba, creo, condenado a ganar cada 3 años el concurso, porque eso fue el año 83, después el 86 con la novela Chancalín, después el 89 con Tuve de Mención Rosa con 44, que es la historia de un torito, la lucha contra la correa de toros. Y el otro es Más allá del fin, que fue un concurso que organizó la Casa Sur, que dirigía Alberto Flores Galindo, en honor a Saúl Cantoral. Entonces, Más allá del fin, la historia de un dirigente que fue acusado, prácticamente lo sembraron y fue acusado injustamente, ¿no? Y lo mandaron adentro y como terrorista. En fin, es una historia, pero eso es el trabajo que ganó. Entonces, cuando empiezo bien literarios, ya esto de la promoción es otro cantar, pues. ¿Por qué? Porque tienes que estar en contacto con la gente que escribe, ir a la casa, visitarlos, invitarlos, está lógico, porque ellos. Es más, había gente que muy reticente a la presentación en esa época, ¿no? Pero poco a poco se han ido, y además... Eran además épocas donde todavía el terrorismo estaba en su última etapa, ¿no? Por supuesto, sí, pues no, está en su etapa todavía interesante. Claro, porque justamente hemos hecho bien literarios a punta de velas, ¿no? A punta de bombazos. ¡Cierran la puerta! Y seguía el recital, ¿no? El ulular de las sirenas o de las patrullas, pero ya todos ahí. Pero nosotros continuamos ahí. Tal vez que la gente se acostumbra ahí con su vela, ¿no? Por eso habían comprado paquetes de vela por si acaso ahí, claro. ¿No? Y acostumbrados a eso, hermano. Entonces decimos, hemos pasado lo peor, ¿qué nos puede pasar ahora? Sí. ¿No? Hemos derrotado hoy en día son épocas suavecitas, y ahora lo hacen hasta con fiesta cada recital, está muy bien eso, pues, ¿no? En cambio en esa época te decían, es más, cuántas veces me dejaron con medio auditorio, porque recuerdo que se infiltraban. Un cantante le invitaba al otro y el otro que invitaba a la compañera, a mi compañera que está en las mazmorras, vive la madre. Y la gente se ponía en pie, se retiraba. Sí, claro. Yo tenía que decir, pues, como salía esa franjita, no necesariamente nosotros nos estamos saliendo con la... ¿Y esto por qué? Porque por recomendaciones de personas que estaban ahí, no, dile eso, porque si no tú vas a estar involucrado a ti. Claro, muy peligroso. Es cierto que también he tenido llamadas, ¿no? Ciertas amenazas, así muy sutilmente, ¿no? Una vez nos visitó Seguridad de Estado, pero cuando ya estábamos en el Auditorio Vallejo, ¿no? Don Juan, hace poco se cumplieron 1000 viernes literarios, que fue pues todo un logro magnífico, que fue un evento que se desarrolló 3 días seguidos y que fue grandioso. Díganos para usted qué ha significado llegar hasta este punto después de haber pasado ya 25 años en este programa. Bueno, debo decir que cuando hemos continuado con la actividad, ya íbamos pasando los 70, 80, 90, entonces dijimos que cada 100 programas, llegar a 100, ya dijimos, ¿no? Ya era entonces ahí hicimos marcar como una diferencia. Se llevó a cabo la muestra de libros y plaquettes últimamente publicados. Eso fue todavía en la NEA, ¿no? Como ocasión del programa 100. El programa 200 fue una celebración, un homenaje en vida a un maestro de maestros, una persona que mucho admiré en el campo del teatro, a Luis Álvarez. Luis Álvarez, ya. Claro, ¿no? Eso fue en la Biblioteca Nacional. Originalmente estaba programado para la Cooperativa Santa Elisa, porque ahí estábamos haciendo las actividades, pero nos dieron a conocer que para la fecha que se había programado no iba a haber luz, o sea, fluido eléctrico. Claro. Sobre la marcha ubicamos otro espacio y lo hicimos en la Biblioteca Nacional. Con ocasión del programa 300, justo coincidió con la fecha de la muerte del
artista plástico reconocido, Cérvulo Gutiérrez. Cérvulo Gutiérrez, ahí entonces la idea, un cuadro de Cérvulo Gutiérrez. Sí. La idea era publicar una plaqueta con algunas obras de él en el campo de la poesía, porque su hermana Zoila me había mencionado que tenía la poesía. No se llegó a publicar porque ella tuvo la conversación con un primo suyo que lo iba a hacer, y bueno, lo que sí, como tú puedes apreciar acá en este local, estábamos en el local de la Noche de Lima. Era el programa 300 y fue homenaje a él, y Zoila fue la que está declamando acá su poesía. Entonces le dije, bueno, no está la poesía, pero tú vas a declamar. Ya ni habla, se preparó, pues, ¿no? Y además hizo una muestra pictórica colectiva de muchos pintores, y esa noche se rifó la obra de Elba Navarro, Jaguar Fiesta, y sí, pues fue una cosa muy simpática para recordar, ¿no? Entonces fue el 300. Ya en el programa 400 se realizó el concurso de anécdotas. De anécdotas. ¿Ya? Y para ello se convocó como miembro de jurado a Manuel Acosta Ojeda, a Reinaldo Trinidad Ardiles, director de Agronoticias, a Hernán Alvarado y a Walter Tinta. Y ganó Óscar Aguirre Méndez. Caramba. Entonces eso para nosotros sirvió como un ejercicio para lanzarnos a algo mucho más grande, que era el concurso nacional de poesía, cuento y dramaturgia. En este caso ya por los 500 viernes. Y ahí estuvieron como jurado. Muestra, creo que sí, ahí está, libro, claro, libro, ¿no? Este es el libro. Por los 600 fue una presentación especial precisamente del libro, y también la presentación del poeta Rodolfo, del narrador Chévere Gutiérrez, o sea, y que ganaron los 500 viernes. Sí, una cosa especial, ¿no? Y Marco Antonio. Con ocasión del programa 700, ahí fue un homenaje a los grandes, a los dos grandes, dijimos, ¿no? A Leoncio Bueno y a Manuel Acosta Ojeda. Sí, fue en el programa 700. Hay un hermoso texto de Leoncio Bueno al respecto. 800 fue el homenaje que se hizo a Juan Rivera Saavedra, ¿no? Porque tiene laureles culturales, pues. César B. Guerrera, Aurelio Sotelo y Tomás Temoche. Claro, que falleció. Claro, ¿no? Sí. Y con ocasión del programa 900 ya es la convocatoria con una presentación muy especial de Rosina Belcarce, convocatoria al programa 1000. Entonces ahí surge el concurso de poesía, cuento y dramaturgia, premio 1000 Viernes Literarios. Como jurados estuvieron Marco Martos y Rosina Belcarce en poesía. El ganador fue pues la ganadora, Carolina Fernández, ¿no? En cuento estuvo como jurado Sócrates Usunaga, Cromwell Jara y Teófilo Gutiérrez. En dramaturgia, Juan Rivera Saavedra, César B. Guerrero y Aurelio Sotelo, y ahí se declaró desierto. Tuvieron solamente mención honrosa Antonio Sarmiento y Samuel Cabero, ¿no? Entonces, eso por lo 1000. Entonces, con ocasión de los 25 años, ya fue inclusive la sugerencia de cuánta gente, porque la verdad yo lo estaba pasando un poco así desapercibidamente, ¿ya? Y pensaba solamente uno citar general, claro. Porque la idea original había sido un premio novela, pero ya no había tiempo y también hay que pensar en el premio y todo eso, ¿no? Entonces se planteó el encuentro de los escritores gracias al apoyo de una buena cantidad de personas, ¿no? Y por eso me voy a permitir agradecer a quienes formaron parte de la comisión organizadora. Acá están, pero no están. Sí están. Bueno, acá podemos mencionar, para no olvidarnos de alguien, ¿no? A Luis Yáñez, a Roberto Aldave, a Javier Cotillo, Jaco, Ángel Chirinos, Norca Bríos, Elsa Carrasco, Manuel Loder Bejarano,
Jorge Aliaga Cacho, Alberto Sáenz, Teodoro de la Cruz, Margot Bento, Celia Luz Flores, Juan Flores Arrascue, Orlando Ordóñez, Yoshiro Chávez, Zoila Capristán, Efraín Altamirano, Jorge Galagarza, Óscar Aguirre Méndez, Aníbal Cueva, Pedro Salazar, Ángel Valeriano, Óscar Rojas y Marco Antonio Quijano. Entonces, todos ellos fueron miembros de la comisión de organización que ayudaron precisamente para que se hiciera este evento durante los 3 días, que fue un éxito. Sí, ¿no? Sí. Yo le quería hacer una pregunta más, antes, porque quisiera que aquí me leyera algún poema, leyera para el público que nos va a ver algún poema, pero quisiera preguntar algo que también me llamó mucho la atención, que es cómo es que usted ha podido llevar las dos cosas, ¿no? Este camino bifurcado de su propia creación literaria con los viernes literarios, ¿no? ¿Cómo ha podido hacer ambas cosas al mismo tiempo? Y aparte, por supuesto, su labor profesional, su vida su vida cotidiana, ¿no? Yo creo que es un compromiso, ¿no? Un compromiso, una suerte de militancia de ser humano, porque todos creo que hemos llegado a este mundo para hacer algo, ¿no? Y si tú ves cómo camina nuestro país y vamos a ser indiferentes, mejor no hacer nada, ¿no? Y ser uno más del montón y chao. Y se acabó. ¿Viviste? Pero la idea, ¿cuál es? Desentendido de todo. Si yo sé que la poesía es el primer arte, sé que la poesía es el pensamiento supremo del hombre, sé que la poesía, y yo digo, si no fuera la poesía, estoy seguro que nada de lo que estamos viendo existiera. Para mí, esa visión que tiene el ser humano es poesía. Entonces, se hace en la práctica, ¿no? Muchas cosas, pero fundamentalmente el compromiso está pues en que, bueno, ¿por qué no ser el mejor país del mundo? ¿O por qué no la tierra en general puede ser el lugar que nos pueda acoger sin ningún problema que ya nosotros conocemos, ¿no? Las guerras, las muertes innecesarias, todo lo que existe de injusticias, la explotación, la viveza, la malicia, la vileza, y cómo es que la ignorancia muchas veces es como una carne de cañón de aquellos que sí pues valen y siguen viviendo con esa sangre entre sus dedos y justifican su vida sabiendo que estamos en un país que necesita muchas cosas importantes de sus seres, porque estamos hoy de paso, ¿no? Así es. Y yo no sé, a veces la locura de la gente de querer tener más y más y más y más y no sabe a dónde ir luego. Entonces, bueno, siempre pensamos en un mundo mejor, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la poesía está, la literatura está, la creación literaria, y si todos nos uniéramos en que esto se haga realidad. Otra sería la realidad. Es que yo le preguntaba eso porque, o sea, es muy difícil, ¿no? Muchas personas a veces se quedan en el camino, que intentan hacer algo, pero a veces la vida familiar, ¿no? La vida cotidiana, la vida diaria, nos gana, o cuando ya uno tiene una familia, se casa, tiene hijos, entonces como que esos sueños que uno quiere lograr a veces se quedan en el camino y se quedan ahí pues hasta un nuevo aviso, y a veces ese aviso ya nunca más regresa. Por eso le preguntaba a usted eso, ¿no? Porque son 25 años. Yo he asumido eso como entonces, que la gente difícil. Lo bien literario es mi familia, ¿no? Claro. Así de simple, ¿no? Entonces, es cierto, a veces nos olvida tener una vida propia, pero finalmente, ¿qué cuenta en la vida, no? Yo creo que es cierto, hay un esfuerzo, pero nada comparable con lo que luego conoces, que gente que sigue escribiendo, gana premios, publica, eso te llena de alegría, ¿no? Claro, yo sí, claro. Como muchas veces me han jalado la oreja, la gente que me conoce, que me conoció escribiendo, publicando mis obras. Entonces, sí, pues, yo sí debo una autocrítica porque no he publicado todas las obras que tengo.
Bueno, primero por razones económicas, ¿no? Pero por otro, porque yo creo que de todas maneras se van a publicar, ¿no? Claro. De todas maneras, pero sistemáticamente voy entregando obras aquí y allá, trabajos, y, y bueno, y si hay que leer, se lee. Claro, eso es, eso es lo que esperamos. Queremos que nos lea un poema, el poema que usted desee, para que pueda compartir con el público. 10 poemas para un canto, 10 cantos para un poema y el hombre. Cumple el ritmo de la vida, generación que pasa, hombre que queda, desde que ha llegado a esta, en el umbral del diado, con el llanto advertido y el dolor agreste de la madre. Hombre, de repente erguido, balbucea, fantaseando su infantil universo, es cuestión del baluarte rutinario, propiciar el sueño visionario que revela el cúmulo de sensaciones, ancestrales sentimientos y pasiones. Al despertar, encontróse cubierto disque la realidad, su razón que describe con autoridad, dueño de su verdad, ideología. Ahí o allá, interrogándose, conociéndose, de vez en cuando tocándose, buscando insistente la nada que vagamente experimenta, tal vez materia desvanecida, sutil. Pedazo de piedra ondulante que fluye su pensamiento constante, a veces fiero, necio, insatisfacción y obsesión permanente. Cobijado, deambula, como un badajo divagante en el sempiterno rostro del tiempo, que a sola y misericorde
Sin embargo, desafiante gravita fácil en espiral omnipotente, con por su mirada infantil de paciencia inusitada, un aguacerito, voz de hielo y palabras de fuego, tal vez propias o ajenas, la curiosidad más absorta despertando sus sentimientos, motivando los labios, estrujándolos tan prestos, voluntariosos en las atenciones con acento sideral de incertidumbre, del espontáneo amor cultivado en silencio, pero luego, después, producto de la desesperación o de la torrente caminante, uniforme a veces trajina, al compás de heráldica rúbrica, su sello vivencial en risa. Late parsimonioso en su andar protestante, síntesis de su ensimismada egolatría, de apariencia despreocupada. Allá encima, destellante y apoteósica, resolviendo férulamente que algún día el hombre sabrá que es hombre. Bien, Juan, excelente poema el que he leído, poema Y el hombre. Ese poema yo ya lo había leído hace tiempo y de verdad que es un poema increíble, tiene un sentido filosófico, medio existencialista, es un poema muy, muy profundo, la verdad. Este poema del año, este libro es de qué año? Bueno, el libro es del año 2000. Pero el poema es más antiguo. Claro, en el 84. La primera vez que leí el poema fue en la Católica el año 85, porque se conmemoraba o hacer un homenaje a Fernando Lozano y a Javier Heró, ¿no? Claro. En esa época en la Católica. Claro, claro. Bueno, mire, ya nos estamos acercando casi al final de la entrevista, pero ¿cuáles son sus nuevos proyectos? Si tiene de repente nuevos proyectos literarios, algún libro nuevo por publicar, poesía, narrativa, y obviamente en los viernes vamos ya a publicar de aquí también el programa, va a salir acá en el video el programa del mes, y denos usted sus palabras finales, ¿no? Y cuál es su opinión, tal vez su crítica, su cuestionamiento que tiene que hacer usted sobre los medios de comunicación, sus palabras finales en general de cómo ve usted, cuál es su visión de la literatura en el Perú. Bueno, primero debo agradecerte y naturalmente agradecer al poeta Ángel Valeriano y felicitar por esta iniciativa extraordinaria. Y aprovechando pues la tecnología, ¿no? A veces nos olvidamos que nosotros mismos tenemos que tener nuestro propio medio. Y exactamente. hablando de medio de comunicación, revista, ¿no? claro.
A eso nos ha llevado pues la mezquindad, la ausencia de mayor trabajo cultural en los medios de comunicación en el Perú. Ya alguien dijo que en el Perú hay una prensa estúpida y estupidizante, donde todo es farándula. Y acá a propósito nosotros hemos colocado, ¿no?, por higiene mental, claro, no se admiten temas de ominosa farándula. Claro, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Quién está tratando de alguna manera que nuestro país quede o siga siendo o estando en el subsuelo, ¿no? Por lo demás, también decir que nosotros tenemos que apoyarnos de manera más contundente para enfrentar y de alguna manera lograr pues el propósito que tiene la CONEP. Hay que impulsar eso. Claro que sí, así es. ¿No? Hay mucha gente, lógicamente, que no le interesa, pero he encontrado acogida, he tenido llamadas a correos electrónicos sobre el tema y hay que trabajarlo en profundidad. Creo que esa es la idea que se tiene para defender al escritor en el Perú. Y además, respecto al proyecto, bueno, tengo una buena cantidad de obra inédita, por supuesto, inclusive la novela que ganó el premio en el año 86, no se publicó. Imagínate, se ha publicado por 20, partes en algunas bueno, revistas, ¿no? Entonces, hay una deuda pendiente con gente que de alguna manera se ha indicado en mi trabajo literario, publicar pues las obras que están ahí, ¿no? Libros de cuentos, poemarios, novelas. A veces uno no se apura, sin embargo vemos, ese también es otro hecho importante que ya se está remarcando, ¿no? No se trata tampoco se trata de publicar por publicar. Claro, Entonces, claro. por esa cuestión de que se ha vuelto una buena plaza, los colegios, y pues hay jóvenes escritores que están... yo a veces pienso que en algún momento me voy a arrepentir porque hay que trabajar bien la palabra, ¿no? El tema, el trabajo estructural, el desarrollo mismo del texto. Y también pues una llamada de atención a las autoridades, ojalá puedan hacer algo por la cultura, aquellos que están o tienen cargo de responsabilidad. Hay que pensar un poco más en el país y no en el beneficio propio o de grupo, porque por ahí creo que está la solución a grandes problemas de nuestro país, ¿no? Y por lo demás, hacerles la invitación a todos, viernes a viernes, estamos en el centro de Lima. Este mes de octubre vamos a culminar en el Sabarín Arte, en noviembre empezamos en otro terreno. Desde ya lo estoy anunciando. Así que es una primicia. Una primicia. Y si quieren saber dónde, este viernes puedo saltar la pepa. Pues, muy bien, muy bien. Y dígame, antes de terminar, estamos a 2 o 3 estamos meses. Estamos en León Camaná 878, por si acaso. Claro. Estamos más o menos a 2 o 3 meses de que se cumplan ya 26 años. Sí. Claro, hay dos cosas, ¿no? Primero, que se va a lograr hacer una jornada literaria con ocasión de los 26 años de los libros literarios en el local. Todavía no voy a decir por qué, porque tenemos que confirmar, pero va a ser en importantes locales. Segundo, que para el mes de septiembre del año 17 se va a hacer un encuentro internacional en Puno. Va a llevar el nombre de 2 importantes escritores puneños. Y con eso estamos tratando de desarrollar, está ya Baucanos, estamos encargados de todo esto con el apoyo de Cromwell, con toda esa gente, ¿no? Claro. Y de hecho pues tenemos que entrar a tallar. Definitivamente ya en la otra entrevista voy a mencionar con detalles todo lo relacionado a ese importante encuentro con proyección, porque es mejor tenerlo ya en blanco y negro, ¿no? Porque, claro, sin embargo, ya está
la idea ya está en las primeras conversaciones y también la aceptación de la gente de Puno. Así es. Bueno, esperamos, don Juan, que esta no sea la primera, pero que no sea la última vez que usted está acompañándome acá en este programa, y pues agradecerle una vez más. Y bueno, muchas gracias a ustedes, amigos. Esperamos puedan tener sus comentarios, algunas críticas constructivas que nos ayudan. Sí, dígame. Sí, por favor, disculpa. No, mira, lo que pasa que con ocasión de los 25 años se publicó claro, la muestra de poesía y cuento 25 años. Ya viene la convocatoria para los 26 años la muestra de poesía, así que lo que tienen que hacer es enviar su trabajo, poesía o cuento, ¿no?, para publicar. Y ella ya está abierto ya la convocatoria. Oportunamente, si plazo, ustedes quieren, ¿cuándo? todo eso se vaya a indicar en el blog, ¿no? Viernes Literario. Pueden entrar ustedes al blog de Viernes Literario, simplemente en Google, escribir Viernes Literario y van a estar informados respecto a los pasos que estamos dando para la celebración de los 26 años. Por lo pronto va lo que ya han sugerido la gente de provincias, ¿no?, para que continúe la muestra de poesía y cuento a través de su literatura, que lo envíen oportunamente, pero eso vamos a indicarlos en el blog. Claro, perfecto, listo. Don Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos.